luego. Ok. Ok, seguimos hablando del contexto interno y hablamos de un ambiente de relaciones favorables, ¿ok? Entre el maestro y los discipulados, también entre los discipulados. El maestro no siempre tiene control de todo que dice, piensa y que hacen los discipulados o alumnos que están en las clases, ¿verdad? Pero podemos intentar controlar lo que pasa dentro del aula, porque afecta a la gente y afecta al aprendizaje, afecta al ambiente de la iglesia entero, no solo esa clase que están impartiendo, ¿ok? Es muy importante que intentamos que el curso, la clase tenga un ambiente de relaciones favorables. También pensamos en el aula o el lugar donde impartimos la clase y que es adaptado a sus necesidades. Am, Estuvimos hablando del tamaño del aula como ejemplo. Si es una clase de niños y si quieren hacer esa dinámica que ya les mencioné con los muros de Jericó, con bloques o con esos cartones de cornflake o algo, se puede usar esas cajas de cornflake, yo lo he hecho. Necesitan espacio suficiente para realizar la actividad. Si van a tener las canciones, pero no hay una pared para separar su clase del otro clase ahí cerca, tiene que pensar en esto. Pero no solo hablando de el tamaño o dónde está o cómo es el aula, también hablando de cómo está arreglada, ¿ok? Las sillas o mesas, si van a sentar en el piso o bancas, cómo está decorada. Para niños eso es importante, ¿verdad? Cuando es posible es mejor decorar un poco el aula. Se sienten un poco más felices de entrar a la iglesia y a su clase cuando el aula se ve bonito. Y no solo decorarlo con unos flores bonitos, pero con cosas que recuerdan al alumno lo que habían aprendido en las clases anteriores. Si están hablando de cómo Dios creó el mundo, tal vez pueden hacer con papel construcción unos diseños que recuerdan al niño en día 1, Dios creó esto, Dios número 2, Dios hizo eso, día 3, así. Y al aula se va a ver más bonito y el alumno va a poder recordar cada vez que mira a la pared lo que ya habían aprendido. Igual con jóvenes y adultos. Tal vez con adultos no es necesario decorar tanto, siempre es bueno, ¿verdad? Los adultos también disfrutan y aprenden mejor en un lugar bonito, pero para adultos y jóvenes es diferente. Tal vez no tanto con dibujos y cosas así, pero con palabras. Si están aprendiendo los frutos del espíritu, se puede poner la palabra en la pared para la semana. Si la siguiente semana están aprendiendo otro fruto del espíritu, otra palabra, ¿verdad? Y así cada vez que entran al aula y miran la pared les recuerda de lo que ya habían aprendido. Entonces, eso es algo importante para niños, adultos, jóvenes, para todos. La otra cosa del contexto interno es una enseñanza práctica y ajustada a la realidad del discípulo o alumno. ¿Ok? Ajustada a la realidad del discípulo. Ya habíamos hablado un poco de la cultura, del lugar donde está, pero también tiene que pensar en situaciones individuales. Si usted sabe que una familia acabaron de pasar una situación complicada, puede ser que es mejor esperar unas 2 semanas para dar la clase de cierto tema, ¿verdad? Siempre necesitan aprender ese tema, pero puede ser mejor esperar un rato si han pasado una situación difícil que está relacionada con el tema, o puede ser que es mejor dar cierto tema
este día en vez de esperar un mes, porque ahora, este día es el tiempo mejor. Hay que pensar en esto y las personas que tienen en la clase. Ok, ahora hablamos de tradiciones y realidad. Esa parte del texto voy a ponerlo aquí en la pantalla. No era aquí, fue en este texto. Ok, ahora estamos en capítulo 9. Puede ser que parece que les di mucho para leer, ¿verdad? Porque eran 3 capítulos, pero se nota que no están tan largos, solo unas páginas. Y esas páginas aquí son preguntas, no es que no van a contestar todas esas preguntas en el cuestionario tampoco. Entonces, aquí, ¿dónde está? Mire, no puedo tenerlo. Voy a cambiar al PowerPoint de nuevo, porque estoy mirando que mientras que estoy grabando tengo algo aquí en mi pantalla y no me permite leer todo el texto ahí. Ay, pero voy a ver si puedo mover este cosa. Ok, bueno, seguimos al PowerPoint entonces. Tradiciones versus la realidad. Puede ser que una iglesia tiene tradiciones, una cultura tiene tradiciones, pero también está la realidad. Aquí miramos las características de la cultura latina que afecta la enseñanza, ¿ok? Esa fue sacado directamente de este texto aquí. Aquí está. Fatalismo, que eso habla de que si algo terrible pasa, ese fatalismo dice, bueno, lo que pasa, pasa, ¿verdad? No hay mucho que podemos hacer para cambiar la situación. Dice ese texto que esa es una característica de la cultura latina. Y no es exactamente de acuerdo con lo que dice la Biblia. Seguimos, emocionalismo. Eso habla de las emociones y cómo afecta a la gente. Aquí en el mundo latino es un poco más emocionalístico que otras culturas, no tanto como algunos, pero un poco más que lo general y afecta la enseñanza y afecta la manera en que la gente lee en la Biblia y aprende en la Biblia, ¿verdad? Alguien de una cultura un poco más frío, por decir, como la cultura norteamericana, va a leer un pasaje de la Biblia y sacar algo un poco diferente de ahí que una persona que viene de un contexto un poco más emocional. Aquí dice también en el texto que la economía afecta la enseñanza. Es verdad, que la economía afecta la enseñanza, porque si tiene un niño que viene a la clase con mucho hambre porque viene de pobreza, ese niño no va a aprender igual que otro niño que viene de otro contexto, que tiene su estómago lleno, que está listo para aprender, que puede enfocarse. También afecta a veces el espacio que tenemos, las materiales que podemos comprar, afecta el aula, afecta las decoraciones. Hay que pensar en esto cuando damos las clases, ¿ok? Aquí en Honduras tenemos mucha influencia católica y influencia nativa. Cuando dice influencia nativa aquí habla de los indígenas, ¿ok? Tenemos muchos indígenas aquí y mucha gente que tiene esa. No está malo y tampoco está malo venir de un contexto católico, solo que hablando de este dispositivo anterior, las tradiciones
católicas, con lo que dice la Biblia, puede ser un poco diferente. Puede ser el pueblo entero está celebrando algo o cumpliendo con una tradición y usted con su iglesia chiquitita, evangélica, tal vez no, y es difícil y la gente de la iglesia tal vez quieren participar con sus familias que son católicas y tenemos que pensar en eso mientras que damos la enseñanza, ¿verdad? También la influencia nativa tiene que ser con eso de tradiciones. Y yo he visitado la Mosquitia y allí creen en esa gente que viven en el mar, ¿verdad? Esas, ay, ¿qué es la palabra? Sirena, ¿verdad? Esa gente que viven ahí en el mar como peces. Ellos creen en esa gente. Y hasta la gente cristiana creen en esa gente, creen que existen. ¿Ok? Tal vez nosotros, no sé ustedes, pero yo no creo en esa gente. Pero es parte de su cultura y puede ser que alguien que viene de ese contexto pregunta a su maestro y esa gente pueden ser salvados también por la sangre de Cristo. No sé. Tenemos que pensar en todas esas cosas mientras que damos la clase, porque sí, es algo de influencia en la cultura, en la comunidad, debemos de tomarlo en cuenta cuando estamos impartiendo. Otra característica que puse un poco más aquí abajo es que en la cultura latina la educación es un poco más memorizar y repetir. En las últimas 2 semanas de este curso vamos a hablar un poco más de cosas pedagógicas, ¿verdad? Ahora estamos en semana 2, la otra semana hablamos un poco más de maestros y también de psicología y en las últimas 2 semanas hablamos más de pedagogía y Licenciada, otras sí, maneras de dar a la clase que no son solo memorizar y repetir. Pero aquí en Honduras la tendencia es que la educación consiste de esto, de memorizar, de repetir, de leer, de escuchar. Y esto licenciada, es quería lo que... participar. Ajá, sí, dígame. Mire que mi mente está yendo cuando hablamos de emocionalismo, cuando están los partidos de fútbol aquí que juega el Olimpia, el España y todos estos equipos aquí locales. O allá en España que está el Barça, que está el Real Madrid y todo eso. Nosotros como hondureños somos bastante influenciables con ese aspecto, en la parte emocionalista. Y cuando hablamos de la parte del fatalismo, generalmente la mayoría de nosotros, ¿verdad? Somos fatalistas, pues, ay, fíjate que, ay, me voy a morir, y viene el COVID y me muero. Y de repente anda lejos de nosotros, ¿verdad? Entonces me llegó hasta ahí, o con las cuestiones del partidos políticos que tenemos acá, que eso, la gente hasta las familiares de entre ellos mismos se pelean por un partido, se pelean por algo por el estilo. Entonces es bonito ver esto de la cultura. Como usted decía, el norteamericano es totalmente frío, frívolo en todo su aspecto, él ya está, tiene su oriente. Nosotros queremos mucho en supersticiones, porque nuestros abuelos y nuestras nos contaban historias de la sucia, de las iguanábanas y un montón de cosas que de repente cuando ya venimos a Cristo nosotros miramos que son cuentos, pero nuestra estructura generalmente, ya las otras generaciones que vienen atrás, nuestros hijos, de repente nuestros nietos, pues van teniendo otro tipo de cultura. Dios me les bendiga, muy buenas noches. Gracias por participar. Sí, es verdad. Yo, como alguien que no creció en Honduras, tengo una perspectiva un poco diferente que la perspectiva hondureña, ¿verdad? Es verdad que la cultura de allá es un poco más frío y aquí un poco más emocional. Y no es que uno siempre es mejor que el otro, porque en los estados lo que manda es el reloj, es el tiempo
que usted me viene llorando porque su hijo murió, le voy a escuchar, pero voy a estar mirando mi reloj porque me toca ir a mi trabajo o me toca empezar una reunión o no sé qué. Somos un poco más fríos y en este sentido, con este ejemplo, es malo. Pero el emocionalismo también puede ser un poco complicado, ¿verdad? No siempre es bueno pensar primero con las emociones, después con otro, ¿verdad? A veces las emociones toman control y en el momento actuamos o decimos o pensamos solo con emoción. Puede ser emoción bueno o emoción no tan bueno, ¿verdad? Un balance es lo mejor y no creo que la cultura de los estados ni la cultura de Honduras es perfecto en ese aspecto. No creo que existe una cultura que es perfecta en ese aspecto, pero sí afecta, ¿verdad? Mi cultura que es un poco más frío, leemos ciertas partes de la Biblia y no lo entendemos. Leemos de esa gente que rompieron su ropa y gritaron y quitaron el pelo así de su cabeza y andaba ahí gritando y llorando en las calles, no se hace esto en los Estados Unidos, ¿verdad? La verdad es que si alguien hace eso, la gente va a pensar que es loca y mandarle a un instituto o algo, darle medicina o no sé qué. Tampoco aquí en Honduras son las ideas extremas, pero la cultura hebrea sí, ¿verdad? Eran así, muy emocionales, un poco más parecido a Honduras que a los estados. Entonces, en esa parte puede ser que alguien que viene del contexto de Honduras entiende la cultura de la Biblia un poco mejor que yo. Pero también debemos de ayudar a nuestros alumnos, discípulos, a no pensar con emociones primero, ¿verdad? Ah, después voy a tocar ese tema de nuevo, pero antes de olvidar, quería hablar de esto de fatalismo también. Ah, esto también afecta a la gente, lo de la oración es siempre lo que me viene a la mente primero. Hay gente que oran para algo y lo creen, que lo que oran va a pasar y otra gente, bueno, vamos a orar, pero al final lo que va a pasar siempre va a pasar. O oran con todo fe, pero después cuando no reciben lo que oraban, pierden un poco de fe o no pierden su fe por nada. Depende un poco en cómo son en esa parte de fatalismo. Y eso afecta en cómo reciben la clase, cómo damos las clases, cómo aprendemos de la Biblia también. Regresando arriba donde dice emocionalismo, esto afecta también hasta los cultos. Y solo voy a hablar de esto rápido porque no es parte de esa clase, ¿verdad? No sé si ustedes ya han recibido la clase de liturgia o si les toca todavía. Vamos a cambiar, como certeza, esa clase de liturgia va a ser un poquito diferente en el futuro. Pero esa parte de emocionalismo afecta el culto de la iglesia y cuánto tiempo pasamos en canciones, en oraciones, en testimonios, afecta también a las clases, ¿ok? A la escuela dominical, a las otras clases que tenemos en la iglesia. Si es parte de una cultura un poco más frío, como los Estados Unidos, de donde vengo yo, cantamos, pero es menos tiempo y oramos, pero tal vez menos tiempo. Y el enfoque del culto es más en la predicación y el estilo es diferente también, ¿verdad? Igual con las clases de escuela dominical, las clases para los adultos, siempre estilo diferente. Y aquí en Honduras también diferente, ¿verdad? Eso de emocionalismo afecta los tipos de canciones que elegimos, afecta nuestro estilo de enseñanza, afecta cuánto tiempo pasamos en compartir testimonios, en cantar y orar.
una cultura mía, no, yo no puedo recordar la última vez que en una iglesia en los estados escuché un testimonio, porque la gente va a la iglesia para aprender más de Dios y para adorar a Dios, no tanto para relacionar con la gente, para escuchar esta historia tan triste o tan emocionante y dar gloria a Dios por lo que pasó en la vida de esa gente. Pero aquí sí, aquí piensan un poco más en este aspecto. Y yo creo que es mejor lo que hacen aquí en Honduras. Yo preferiría que en los estados pasamos más tiempo compartiendo testimonios, pero somos un poco más fríos en eso y no pasamos mucho tiempo en esto. Pero no solo afecta a los cultos, también afecta a la clase. Es bueno dar espacio para los que quieran compartir, que comparten, porque en una clase hay menos gente y puede ser que la gente se siente más libres de compartir que se sienten en frente de la iglesia entera. Bueno, eso no iba a hablar todo eso hoy, pero después de lo que dijo el hermano, yo pensé que era bueno. Gracias por compartir esto. Seguimos entonces al siguiente diapositivo. La educación cristiana es una herramienta de mantenimiento, cambio y crecimiento, ¿ok? La iglesia es algo que Dios usa para afectar cambios en el mundo. Eso saqué de este mismo texto, Bases para la Educación Cristiana. La iglesia es algo que Dios usa para afectar cambios en el mundo. La educación siempre es un agente de cambio. Y esa oración aquí yo saqué directamente del texto y dice, por lo tanto, la educación cristiana puede ser usada por Dios en su iglesia para fomentar algunos cambios necesarios en la sociocultura latina y en la población en general, tanto como dentro de la comunidad cristiana. ¿Ok? Eso es importante. Y voy a seguir leyendo y después regresar al inicio del diapositivo. Pero aquí abajo dice, la iglesia debe interactuar con el mundo, enseñando un mejor camino a través de actitud, acciones y testimonios. Este también saqué del libro. Algunos miembros de la sociedad se han acostumbrado tanto a los males en su alrededor que se han hecho ciegos a los problemas y la necesidad de cambios. Ok, regresando aquí arriba. La iglesia es algo que Dios usa para afectar cambios en el mundo. Siempre ha sido así. Podemos leer en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que Dios usa la iglesia para cambiar el mundo, ¿ok? Igual con nuestras iglesias. Eso puede pasar en el culto, eso puede pasar en los ministerios de la iglesia, pero también pasa en las clases que impartimos, ¿ok? Aquí abajo dice, la educación siempre es un agente de cambio. El mundo cambia por una parte, por la educación en las escuelas y colegios también. En las escuelas y colegios damos clases de matemáticas, de historia, de ciencias, y cuando algo nuevo pasa en el área de ciencia, por ejemplo, después de unos años ya empiezan a enseñar de ese tema en las escuelas y colegios. Y eso afecta al mundo después de que los alumnos aprenden de esa nueva cosa que se llama electricidad. Después todos quieren electricidad, quieren luz en su casa o aprenden de que existen vitaminas. Bueno, después todo el mundo van a comprar vitaminas del súper o van a pensar un poco más en comer vegetales y frutas. Lo que aprenden en las escuelas y colegios afecta la vida de la gente, ¿ok? A veces afecta mucho, a veces no mucho. Pero también la educación dentro de la iglesia, por supuesto, afecta y puede ser un agente de cambio.
Ok, el tercer punto aquí, donde dice, por lo tanto, la educación cristiana puede ser usada por Dios y su iglesia para fomentar algunos cambios necesarios en la sociocultura latina y en la población general, tanto como dentro de la comunidad cristiana. Ok, estamos hablando un poco con esto y los siguientes puntos de dentro de la iglesia y afuera. Hemos hablado en la clase anterior de unos propósitos de escuela dominical y yo creo también unos propósitos de la iglesia, aunque dijimos solo de escuela dominical en aquel momento, pero lo voy a leer again, pero más despacio. Por lo tanto, la educación cristiana puede ser usada por Dios y su iglesia para fomentar algunos cambios necesarios en la sociocultura latina. Ok, paramos ahí. Entonces, lo que pasa dentro de la iglesia debe afectar el pueblo entero. Y empiezo con la educación. Los niños en la escuela dominical aprenden los 10 mandamientos, aprenden es malo mentir, es malo robar, que Dios quiere esto para nuestras vidas, que Dios quiere esto para nuestras vidas. Y no solo deben tener esto que han aprendido en sus corazones. Seguimos hablando de esto no es la otra semana, es en 2 semanas, pero voy a tocar ese tema ahora. En una clase de escuela dominical deben ver varias cosas, ¿ok? Después de una clase, los discípulos o niños o adultos deben salir que habían aprendido algo, que aprendieron que, por ejemplo, un niño aprendió que existió un hombre que se llamaba Noé. Y había nadie en el mundo que seguía a Dios menos él y su familia. Que después Dios decidió inundar el mundo y esto, y esto, y eso. Que todas las cosas que pasó en esa historia de Noé. Pero la clase no termina con esto. Una clase de escuela dominical, de adultos, de niños, lo que sea, no termina con solo haber aprendido algo. Deben aprender algo. Pero también necesitamos o debemos afectar los corazones de la gente. Queremos que después de escuchar y aprender cosas de Noé, que sacamos algo de esa lección y el maestro debe ayudar al alumno a hacerlo. Sacar algo ahí que afecta al alumno, que salen de esa clase pensando en qué es otro ejemplo. En eso de las 2 hermanas, Mary y Martha se llaman en inglés, María y no sé, Martha. Las 2 hermanas que una quería escuchar a Jesús y la otra quería solo trabajar y trabajar y trabajar porque había trabajo que hacer. Pero después de aprender esa historia de la Biblia, cada persona que sale de esa clase debe estar pensando, ¿y cuál hermana soy yo? Hago lo mejor. ¿Cuál soy yo? Debe pensar en sí mismo y tomarlo en cuenta en su corazón. No solo haber aprendido algo aquí en su mente, pero también que afecta su corazón. También, la tercera cosa que yo creo que debe pasar en cualquier clase, que habían aprendido algo, que hay algo que pueden afectar el corazón de la persona y algo que afecta a esa persona en cómo relaciona con la comunidad, ¿ok? Hablando de esas 2 hermanas, por ejemplo, yo puedo pensar después de esa clase, de escuchar esa historia, y mire, ¿cuál hermana soy yo? Y yo critico a la gente que son diferentes que yo. Soy la hermana que siempre está trabajando, trabajando, trabajando y estoy criticando a la otra hermana que está pasando más tiempo sentado a los pies de Jesús. Soy yo la hermana que solo trabaja y critico a la otra. Debo cambiar en mi mente, debo cambiar cómo actúo con la gente en mi pueblo.
porque la gente de mi pueblo puede ser que miren que trabajo, que tengo buen carácter en esto, pero no, mi corazón no está en el lugar correcto, ¿verdad? Que miren la gente de mí, deben pensar en algo de la comunidad, ¿ok? Eso es algo que debe pasar en cada clase de escuela dominical, cada clase que damos en la iglesia. Ok, seguimos con el siguiente punto. La iglesia debe interactuar con el mundo enseñando un mejor camino a través de actitud, acciones y testimonios. Y eso tiene que ser con varias cosas de la educación cristiana, ¿ok? En un ratito seguimos al tema de maestros de escuela dominical o maestros de educación cristiana. Pero ¿cómo afecta el testimonio de la iglesia si no ponemos la gente correcta en esas posiciones? A veces tenemos la gente que tenemos, ¿verdad? Y si no hay nadie más, es difícil saber qué hacemos. Pero la gente afuera de la iglesia está mirando que este hombre que anda haciendo tal cosa y después los domingos da clases en la iglesia. No sé qué dice del testimonio de la iglesia. También a través de actitud, ¿ok? Si la iglesia existe y es un edificio bonito y todo, pero no ayuda mucho a la gente, que la gente pobre no se siente cómodo entrando, eso es difícil también. O la actitud de la gente que va a la iglesia, también difícil. La actitud de la gente dentro de su clase, como maestro de clase, ¿verdad? Eso es difícil. Igual con acciones. Debemos pensar en esto, que la iglesia no existe solamente para la gente que son parte de la iglesia, pero también existe para el pueblo. Y eso es algo con el siguiente y último punto de este diapositivo. Algunos miembros de la sociedad se han acostumbrado tanto a los males en su alrededor que se han hecho ciegos a los problemas y necesidad de cambios. Ok. Muchas veces, y este es un problema que miramos mucho en la cultura de los estados, miramos que miramos a todo que pasa, que es difícil o que es bueno, y no lo relacionamos mucho con Cristo. Eso está pasando mucho en mi país y creo que pasa aquí también. Miramos todo lo malo que pasa en el pueblo, en la ciudad donde la iglesia está ubicada y decimos, bueno, es que estamos en ese barrio de Tegus o de San Pedro, o bueno, solo es que ese pueblo donde estamos ubicados es difícil por esto, pero no hacemos mucho para afectar el pueblo, no hacemos mucho para afectar el barrio. Y debemos, y eso puede ser parte de la educación cristiana, porque muchas veces los padres no van a la iglesia, pero mandan a sus hijos, ¿verdad? Los hijos van, los niños van al club de niños que tiene la iglesia, los niños van a escuela dominical porque reciben una merienda y si no van, no van a comer este día, puede ser. Entonces el pueblo por medio de los niños, están viendo a la iglesia. Pero, ¿qué estamos haciendo entonces para afectar al pueblo a través de esos niños? O solo estamos sirviendo a esos niños mientras que están dentro de la iglesia y cuando salen ya son problemas de los papás. O qué estamos haciendo para alcanzar a los papás también o ayudarlos. Puede ser que no vienen a la iglesia porque no tienen transporte. Estamos dispuestos a ayudar a los papás a llegar a la iglesia también para que puedan recibir y aprender. Eso es parte de la educación cristiana. No solo existimos para enseñar o ayudar o afectar a la gente que están adentro, pero también tenemos que ver afuera las dos cosas. Ese es un problema ahora en los Estados Unidos. Las iglesias de allá miran mucho por adentro y no mucho por afuera y por eso están
miramos menos iglesias y iglesias más pequeñas y más pequeñas, y ese cambio puede empezar con la educación cristiana, porque es una buena oportunidad para alcanzar todos del pueblo. En este último punto leemos algunos miembros de la sociedad se han acostumbrado tanto a los males en su derredor que se han hecho ciegos a los problemas y la necesidad de cambios. Podemos seguir contando historias bonitas de Noé y la arca, lindo, y que Jesús murió en la cruz y qué excelente, pero si no estamos a través de esas clases y lo que estamos enseñando, si no estamos tratando de cambiar el pueblo, si no estamos mirando los problemas que tiene el pueblo y tratando de cambiarlo, no sé si estamos haciendo lo que debemos de hacer o no. La iglesia y la educación cristiana, como dice aquí arriba, es una herramienta de mantenimiento para los que ya son cristianos, para cambio para los que no son cristianos y el pueblo, y también crecimiento de la iglesia y el cuerpo de Cristo. ¿Seguimos? Estoy mirando que la clase... Ajá, sí, gracias. Estamos mirando que la clase va a terminar y tendremos que regresar. No voy a empezar el siguiente diapositivo. Esperamos, salimos y regresamos siempre con el mismo enlace, ¿ok?